Esta historia comienza en un lugar que nos es familiar, pero no es una historia reciente. Nos remontamos a hace 154 años. Todo empieza un día de febrero de 1867. En España se suceden los enfrentamientos entre absolutistas y liberales, crisis económicas, políticas y alzamientos que condujeron a la caída de la monarquía y al origen de la Primera República en España. Bueno, mucho ruido y pocas nueces. El protagonista de esta historia queda al margen de todos esos revuelos, creciendo en un pequeño pueblo al norte de España. Esta es la historia de José León. José León nace en el seno de una familia vecina de Vargas. Su padre, Pedro León, oriundo de Santibáñez de Carriedo y farmacéutico de formación, se hizo cargo de la farmacia de Vargas tras la muerte de su titular. Dicha farmacia, antigua y prestigiosa, fue fundada en 1763 por la familia Herrán y daba servicio a los valles de Piélagos, Castañeda y sur de Toranzo. El fallecido titular de la farmacia la había dejado a nombre de su hija, Justina Solórzano del Perojo, que debió congeniar con Pedro León y pronto se casaron. De ese matrimonio nacieron 6 hijos: Emilio, Nicanor, Sofía, Valeriana, Asunción y José León. Es este último el protagonista de nuestra historia. De espíritu emprendedor, a la temprana edad de 15 años, consiguió la autorización paterna para aceptar la oferta de un amigo de la familia que tenía un comercio importante en La Habana, para que se trasladase a la isla y se formase bajo su tutela. Eran tiempos de intensa emigración de españoles a la isla caribeña, todo ello fomentado por el gobierno español, con objeto de diluir los focos insurgentes que ocasionaron el primer levantamiento en Cuba. José León permaneció allí unos 10 años, tras los que decidió mudarse a México y de allí a Estados Unidos, afincándose en la ciudad fronteriza de Laredo, Texas. Laredo fue fundada a mediados del siglo XVI como colonia española y situada en la provincia del Nuevo Santander. Como ciudad limítrofe, no estuvo exenta de tensiones territoriales. A mediados del siglo XIX pasó a manos de México para al poco ser incautada por los estadounidenses, trasladando la nueva y definitiva frontera al sur de la ciudad, dividiendo ambos países por el Río Grande. José León vivió en Laredo otros 10 años. Su experiencia y acierto en los negocios de importación y exportación de materias primas y manufacturas entre ambos lados de la frontera le facilitaron integrarse bien en la ciudad y hacer una fortuna. Y es que su integración llegó a límites insospechados. Nuestros registros atestiguan haber sido admitido en la tribu Yaqui, unos Piles Rojas oriundos del estado de Sonora al noroeste de México. Grandes guerreros y muy celosos de su independencia. El pueblo yaqui mantuvo conflictos encarnizados desde el siglo XVI, primero con la España colonial y luego con los mexicanos. Tras su aventura americana, en 1903, José León vuelve a España, a su pueblo natal, Vargas, donde se construye una casa en el mejor lugar del pueblo, El Cruce. La casa, que se inauguró en 1905, era amplia y generosa, lo que permitió instalar en su bajo la farmacia y también acogió a sus 2 hermanas, Sofía y Asunción. Reinició sus negocios en Santander, donde conoció a Petronila Cacho González, hija de una conocida familia santanderina, con quien se casó el 1 de marzo de 1905. El padre de Petronila, Manuel Cacho, fue muy popular en la ciudad por haber promovido la alameda de su mismo nombre, hoy Jardines de San Roque y Avenida de los Infantes, y donado la Fuente de Cacho, que originó la conocida canción de tal nombre, muy difundida en toda España. Por razón de sus negocios, José León simultaneó su residencia en Santander y en Vargas, lugar donde nacieron sus 2 hijos, José Humberto y Fernando. En Vargas fundó la empresa Granja de Llano, dedicada a la jardinería, horticultura y arboreto de frutales y ornamentales, cuya actividad ofrecía numeroso empleo al pueblo.
La Primera Guerra Mundial le ocasionó cuantiosas pérdidas por las incautaciones de los barcos que transportaban sus mercancías, pieles de Argentina y hierro de Venezuela. Para paliar la situación, aprovechando la dificultad de importar café, montó una fábrica de achicoria en su finca de Vargas, que también ofreció importante empleo al pueblo. Los años 20 fueron de bonanza económica y familiar, estrechándose la convivencia entre los primos Solórzano y Bustillo, que se tenían gran afecto. Sin embargo, llegados los años 30, la crisis económica y la guerra civil hundieron las dos empresas. Primero por falta de demanda, y después por incautación del bando republicano y finalmente por los italianos del bando nacional, cuyo cuartel de mando se instaló en la casa en 1937. La situación de sus hijos, combatientes en bandos opuestos, y el desastre de sus negocios llevaron a José León al límite de sus fuerzas, y fue en 1937, en plena guerra civil y a la edad de 70 años, que sufrió un ataque al corazón y murió. Esta fue la vida de José León Quintana Solórzano, La Asprilla del Perojo y Vélez Cosío, un hombre extraordinario, que además fue nuestro abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. A él y a todos los que nos precedieron les debemos mucho, y esta es una forma de honrar su memoria y que no caiga en el olvido.